nuestra era digital es cada vez más habitual encontrarse con fotos manipuladas. Hablando un poquito de los tiempos atrás, ya estos legados eran manipulados de manera astuta por nuestros fotógrafos, hasta con sus fotografías análogas. A lo largo de la historia, no es exclusivo de la era análoga, que muchos ya habían roto las reglas básicas de la fotografía. Yo he reunido algunas fotografías manipuladas que pasaron a la historia y que nos recuerdan la delgada línea que separa de lo que es contar una historia real y relevante y contar lo que nosotros a veces realmente queremos contar o transmitirle a quien nos va a admirar. Alterar este tipo de fotos a veces hace que se pierda la esencia de contar la verdad tal y como ocurrió. Nos pone a pensar que quién o qué nos garantiza que la próxima vez que nos muestre una imagen de la escena o no es un montaje. Sin embargo, en mi opinión, muchas ocasiones nos ayuda con la estética y si lo vemos de otro punto de vista, a lograr que cuente un poco más al gusto del fotógrafo y a veces como un estilo adquirido de cada uno de nosotros. Se podría pensar que estas cosas del retoque son cuestiones tal vez asociadas a la tecnología de las últimas 2 décadas, con diferentes técnicas, pero se viene practicando desde los mediados siglo XIX. Repasamos un poquito con las siguientes fotografías, algunas que ya han sido retocadas de diferentes maneras por nuestros fotógrafos. En las fotografías se puede ver en la parte superior un tipo señalándole el camino a Stalin, como diciendo por allá, pero claro, nadie puede indicarle el camino a tomar al gran líder de la Gran Rusia, así que incluso esta fotografía fue retocada y el hombre que indica el camino fue eliminado de ella. En esta otra fotografía también del gran líder Stalin con algunos de sus cooperantes, el tipo pequeño que está junto a él desaparece en la imagen retocada. Según parece e investigué, el hombre fue ejecutado y no era digno de aparecer junto a Stalin en ninguna fotografía. El retrato siguiente pertenece al presidente estadounidense Abraham Lincoln, que en realidad fue una composición completa sobre un retrato político del sureño John Clanton, que inserta la cabeza de Lincoln y se mantiene la amiga porque Clanton era líder de la fracción esclavista en el Senado entre 1830 y 1840, más allá de estas consideraciones técnicas y artísticas que pudieron llevar a luz a Clanton. También se puede interpretar como un mensaje político de la victoria de este gran político. Bueno, y en este otro retrato, la librería del Congreso de los Estados Unidos descubrió en sus archivos el retrato del general Grant frente a sus tropas, que en realidad era un fotomontaje compuesto por 3 imágenes. Su cabeza procedía de otro retrato de Grant y el cuerpo del caballo era del general Alexander, y sus tropas en realidad eran presos confederados de la batalla de Fisher en Virginia. Acá otro dictador comunista y otra limpieza de fotos, que también borraba a los que les molestaban las fotos, como por aquí Poku, es el nombre de él, que curiosamente lideró la agencia de las noticias de China, Xinhua. Y en la democracia también hubieron casos de borrar gente en las fotografías, porque uno de los personajes presentes le interesaba. En el caso más burdo es el primer ministro canadiense William, quien hizo borrar de una foto suya junto al rey Jorge. Al parecer, la foto fue usada en una campaña electoral para la que pareciera más cercano al pueblo y no tanto a la familia real. En 1961 también vemos por acá la foto del ruso de los cosmonautas, encabezado por Yuri Gagarin, quien fue el primer ser humano en completar una órbita de la Tierra el 12 de abril de 1961. Uno de los miembros del equipo, Grigori Nelyukov, fue retirado de la imagen porque había sido expulsado del programa por mala conducta. Aquí vemos una especie de manifestación, pero como parece la cosa queda un poco difícil, los técnicos en el retoque decidieron cambiar el cartel de la tienda en la que le ponían relojes, oro y plata por "en la lucha tendrás tu derecho".
y ya puestos una simple bandera roja que parece después del contexto abajo la monarquía. Y sin duda alguna los fotoreporteros hicieron de las suyas en las fotografías y sus retoques, como pudimos observar. Hoy en día el retoque de las fotografías es algo que se puede hacer con una computadora de una manera un poco más sencilla, pero antes, en los tiempos antes del Photoshop, las fotografías necesitaban del trabajo de completos artistas. Antes de que llegara la manipulación de las imágenes a través de las computadoras, un artista usaba lápices muy finos para mejorar una imagen desde sus negativos, ya sea para mejorar la iluminación en general de la fotografía o bien por petición del retratado, cosa que no era sencilla y no cualquiera lo podía realizar. Es el caso de Tony Richard, un fotógrafo británico experto en retoque de principios del siglo XX, que revela que los artistas tenían varios trucos bajo la manga para hacer lucir más delgado, más joven, más atractivo o un buen rostro, entre otras mejoras que se podían lograr a través de la experiencia, habilidad y unos cuantos lápices en la mano. Tenemos por acá un negativo retocado con grafito, un mapa de un rostro, fotografiado con iluminación axial especular. Luego podemos observar el mismo negativo iluminado con luz transmitida. Y por último, en digital, los tonos para apreciar los efectos del retoque en la copia. Los métodos de retocado eran múltiples y variados, la mayoría muy imaginativos e ingeniosos, además de la baja tecnología que había en esos tiempos, por así decirlo. Podría haber sido en el que consistía en recortar varias fotografías con una cuchilla, obteniendo diversos elementos de cada una de ellas para luego montarlos juntos nuevamente con una composición de un modo collage y realista. Con la iluminación adecuada se saca una última fotografía del montaje, generando así un nuevo original y teniendo como resultado una nueva fotografía retocada. Definitivamente los medios de antes no son los mismos de ahora. Hoy en día la fotografía tiene un ciclo digital completo, sin llegar en muchos casos a pasar por lo que es el soporte físico en papel. Antiguamente las fotos debían ser reveladas, lo que implicaba obligatoriamente su transmisión a un formato físico, y ahí era donde ya podíamos iniciar con el nuevo retoque. Otras técnicas incluían múltiples exposiciones. De un único negativo generar una foto de varios negativos superpuestos. Al final era cuestión de mezclar dos o más imágenes en una sola. También existía el retoque manual por medio del pincel, aerógrafo, tintas negras directamente sobre el negativo, recurriendo a la técnica del puntillismo y corrigiendo algunas imperfecciones o haciendo incluso desaparecer ciertos elementos existentes. La exposición en el cuarto oscuro fotográfico de ciertas partes de la fotografía con más o menos luz y la utilización de algunos elementos químicos u otros por zonas también generaban efectos interesantes, ocultando y recalcando sombras o zonas claras, mejorando la luminosidad, el brillo, oscureciendo a gusto del fotógrafo. Uno de los primeros experimentadores en estas de los que sostiene la constancia fue el fotógrafo de origen sueco Oscar, en la década de 1850. Aprendió la técnica conocida como coloración húmedo, un proceso fotográfico que produce una imagen en un negativo en un soporte transparente, normalmente un cristal. Mediante esta combinación de docenas de estos negativos, el artista consiguió producir su montaje más famoso, titulado Los dos caminos de la vida. Por la misma época, en 1958, otro fotógrafo inglés, Henry Page, utilizaba la técnica de impresión también combinada, que se trataba de crear su obra Fading Away, debilitarse. Este procedimiento consistía en el uso de dos o varios negativos fotográficos en conjunción con otro fondo para generar una sola imagen en el positivo. Algo similar a la técnica del doble negativo para fotografiar paisajes, pero un poquito más complicado y trabajoso. Presenta una macabra escena de la victoriana de un hecho de muerte. Robinson tuvo que dejar de hacer fotografías y cerrar su estudio con tan solo 34 años, ya que la exposición prolongada a productos químicos y tóxicos estaban arruinando un poco su salud.
Y para ir cerrando, vamos a hablar del movimiento conocido como pictorialismo, que se ve en esta imagen. Los pictorialistas creían que la única buena fotografía era aquella que había sido manipulada. Así que sus pretensiones altamente artísticas en aquella época se alteró y se retocó cada foto mediante la reducción o eliminación de enfoque nítido, la impresión en colores distinguidos al blanco y negro, o la adición de elementos extraños a las imágenes, como pinceladas. Por acá les dejo el llanto negro para ir cerrando, que es un buen ejemplo de una imagen manipulada pictorialista.